como alcalde por la ciudad de Monterrey, me di cuenta de muchísimas cosas, empezando por la que este país está al revés. Y la figura más fortalecida que deberíamos de tener en nuestro sistema político mexicano es precisamente la figura del municipio en México, que tiene la responsabilidad más grande por ser el primer contacto con la gente, de proveernos de servicios básicos para que nuestra vida diaria funcione. Pero no se trata de descubrir el hilo negro, no se trata de hacer política futurista, se trata de regresar a lo más básico que tiene México, que es trabajar de la mano de su gente en fortalecer sus comunidades. La calidad del aire que respira Nuevo León la debemos de decidir en Nuevo León. Marta Herrera y yo vamos a continuar esa lucha de defensa férrea de nuestras instituciones que nos han garantizado democracia, que nos han garantizado gobernabilidad, que nos han garantizado desarrollo, nos han garantizado transparencia. Realmente necesitamos una reforma judicial en este país. No es federal, es sobre todo a nivel estatal. Y en Nuevo León tenemos un gran ejemplo que le puede servir a todo el país. ¿Cómo pueden llegar a ser magistrados personas que no tienen absolutamente ni un solo día de carrera judicial? He sido una persona que desde muy chica he levantado la mano por mi libertad. Y esa no tiene precio. Y definitivamente yo vengo aquí, junto con Luis, a ser esas personas libres, no sumisas, que nadie nos obliga a nada, que tenemos la preparación, que tenemos la capacidad, que tenemos la experiencia para decidir por cuenta propia, para construir, pero también para hacer un contrapeso, para exigir, levantar la voz, pero también para armar alianzas, porque esa es nuestra expertise. Somos una fórmula que está y va a estar concentrada en las personas defendiendo nuestro Estado con valor y con firmeza. Eso lo hemos demostrado, lo hemos dicho y nos hemos comprometido. No somos una fórmula de promesas, somos una fórmula que cumple. Desde el estudio Código Magenta, Marta Herrera y Luis Donaldo Colosio, candidatos de Movimiento al Senado por Nuevo León, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Tengo que empezar por la pregunta obligada. Se ha hablado de una profunda diferencia dentro de la fórmula de Movimiento Ciudadano. ¿Diferencia de Hay qué? un rayado y una tigre. No podemos, ¿Cómo es posible? no podemos excluir a la mitad de los votantes. Y además, yo no estoy diciendo otra cosa más que pues, habrá señales. ¿Quieren café? Bueno, y entrando ya a temas más serios de lo que viene, porque viene una coyuntura muy importante de lo que va a suceder el próximo sexenio en el Senado. Ahí van a estar los líderes que van a tomar las decisiones que realmente van a definir a México, y para muchos eso va a significar el avance o no de una agenda que está poniendo en jaque a las instituciones mexicanas. Y yo quiero empezar con una pregunta primero para Marta, que ¿cómo caracterizarías tú qué hace especial a la fórmula Herrera-Colosio? Sí somos una fórmula. Eso es lo principal. Por varias razones. La primera es por el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de Luis y el mío, y el trabajo en equipo de nuestros equipos de trabajo, que lo ha hecho especial y que lo ha hecho espectacular. Número dos, que comulgamos en valores y principios. Valores que tienen que ver con el servicio, con la confianza, con el trabajo, con la responsabilidad, sustentados en un tema de congruencia, de verdadera cercanía, diría yo, con las personas. Tercero, que realmente coincidimos en temas que tienen que ver con una verdadera apoyo, protección, confianza. Son factores muy importantes en una fórmula para mí. Son el resultado de ese trabajo colaborativo. Y cuarto, que somos complementarios en edad, en trayectoria, en experiencia, en historias. En equipos. En equipos. Entonces, para mí es una verdadera fórmula y es un privilegio tener esa oportunidad, gran oportunidad de trabajar con Luis. La representación de los senadores es, en primera instancia, al Estado constitucionalmente antes que a la gente, como sucede en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los temas que la fórmula Colosio-Herrera pretende llevar al Senado para representar a Nuevo León? Hay que entender que si bien estamos aquí para representar al Estado de Nuevo León, pues así que el Estado lo conformamos las personas. Pero, ¿qué es lo que necesitamos recurrir ante la Federación para poder facilitarle y mejor servir a toda la gente del Estado de Nuevo León?
lo hemos dicho muchas veces, ese enfoque municipalista que vamos a tener desde el Senado de la República. Y yo lo he dicho una y otra vez, yo voy a ser el senador más municipalista que ha tenido este país en toda su historia. Sí, pues sí, ya lo era antes de ser alcalde. Ahora sí que paso como alcalde por la ciudad de Monterrey, me di cuenta de muchísimas cosas, empezando por la que este país está al revés. Y la figura más fortalecida que deberíamos de tener en nuestro sistema político mexicano es precisamente la figura del municipio en México, que tiene la responsabilidad más grande por ser el primer contacto con la gente, de proveernos de servicios básicos para que nuestra vida diaria funcione, para que nos cuide y nos permita desenvolvernos y desarrollarnos plenamente como individuos, como familia y como comunidad. Hoy el sistema político mexicano no funciona así. Hoy el sistema político mexicano deja en hacinamiento y prácticamente está ostracizando pues a la figura del municipio. Lo están dejando al último, no lo están fortaleciendo ni financieramente, ni con recursos humanos, ni seguridad, ni en materia de seguridad pública, ni en materia de desarrollo económico. O sea, realmente lo que se tienen que hacer es voltear a ver la entidad para poder explotar su potencial por regiones, empezando por el fortalecimiento de esa individualidad municipal. De manera que podamos fortalecer policías municipales con programas de prevención, que podamos fortalecer los centros de salud municipales con programas también de prevención, que podamos fortalecer los centros educativos municipales con programas enfocados sobre todo a la primera infancia, de nuevo este enfoque preventivo, para que podamos realmente darle un acompañamiento a toda la gente de Nuevo León, y por qué no, de todo México, con este nivel de fortalecimiento institucional que se debe de tener desde lo más básico. No se trata de descubrir el hilo negro, no se trata de hacer política futurista, se trata de regresar a lo más básico que tiene México, que es trabajar de la mano de su gente en fortalecer sus comunidades. Marta, una iniciativa que esté planteando la fórmula de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, que crean que sea políticamente factible y que vaya a cambiar la vida de los mexicanos. Nosotros creemos que todo es políticamente factible si sabemos construir y si sabemos exigir por los dos lados. Estamos planteando temas que tienen que ver con la viabilidad de Nuevo León. Hablamos de las propuestas de agua que han sido contundentes, las propuestas de nuestra calidad del aire. La calidad del aire que respira Nuevo León la debemos de decidir en Nuevo León. Hablamos de justicia, de distribución hacendaria, que lo hemos repetido una y otra vez. Pero también hablamos de la viabilidad de que todas las personas tengan la oportunidad de florecer. Por eso estamos planteando un sistema nacional de cuidados, un sistema de protección social integral, que va más allá de las transferencias económicas. Y tercero, y no menos importante, la viabilidad de nuestras instituciones. Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera van a ir a defender nuestras instituciones, porque nos ha costado mucho trabajo construirlas. A ver, tocaste un punto fundamental. No sabemos cuál va a ser el resultado de la elección presidencial. Lo que sí sabemos es que por lo pronto el escenario base es que es probable que llegue Morena o que Morena retenga el poder. Y hay una agenda muy clara que se está planteando y que preocupa mucho en la oposición, preocupa en Movimiento Ciudadano, preocupa en el PAN, preocupa en el PRI, que es este desmantelamiento de las instituciones, esta erosión y presión a la Suprema Corte de Justicia, presión al INE, presión al INAI. Va a haber, por ejemplo, a ustedes les va a tocar un nombramiento clave en la Suprema Corte. En el Senado, quien más ha estado defendiendo las instituciones mexicanas es precisamente el Movimiento Ciudadano. Bueno, y es Marta Herrera y yo vamos a continuar esa lucha de defensa férrea de nuestras instituciones que nos han garantizado democracia, que nos han garantizado gobernabilidad, que nos han garantizado desarrollo, que nos han garantizado transparencia. Muchas de estas instituciones, el INAI, la COTAI, el FAI, el propio INE, la propia Corte, como lo bien acabas de decir, que la Corte no es una institución en per se, es todo un poder entero de la Unión. Y justamente por ahí va mi pregunta. A ver, la primera prioridad que va a haber en la siguiente legislatura va a ser una reforma judicial que pretende que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de Colosio y Herrera en ese sentido? A ver, necesitamos hoy más que nunca fortalecer los procesos de designación de magistraturas y ministros. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que queremos no es otra cosa más que lleguen los mejores perfiles, los mejor preparados. Si realmente necesitamos una reforma judicial en este país, no es federal, es sobre todo a nivel estatal.
Y en Nuevo León tenemos un gran ejemplo que le puede servir a todo el país. ¿Cómo pueden llegar a ser magistrados personas que no tienen absolutamente ni un solo día de carrera judicial? Y eso es una completa falta de respeto a tantas juezas y jueces que tienen tantos años de trayectoria preparándose en un sistema de procuración e impartición de justicia, para después solicitar que se les nombre como magistrados. Y de repente sentirse completamente traicionados por su propio sistema político, porque una persona sin un solo día de carrera judicial resulta ser magistrado por el Estado de Nuevo León. Segundo tema importantísimo que va a haber en el Senado, reforma de ley de Guardia Nacional. Y eso inevitablemente nos pone a hablar de lo que es la militarización de la vida pública en este país, de la seguridad pública, pero también de otras instituciones y de otras instancias del Estado mexicano. ¿Cuál va a ser la postura del Movimiento Ciudadano, Marta Herrera? Movimiento Ciudadano ya se enfocó en la desmilitarización. Y eso es un tema que El definitivamente Movimiento ya se Ciudadano votó. votó en contra de la militarización, tanto en general del país como en la militarización de la Guardia Nacional, Así a es. diferencia de otros partidos. El PRI lo votó a favor. Sí. Entonces ese va a seguir siendo nuestro foco y eso se tiene que dar en este sexenio que sigue. La seguridad civil en México se dice que falló, pero en realidad no falló. Le fallamos nosotros como sistema político, sobre todo a las instituciones de seguridad pública municipales. Año con año, década tras década, se le suman más facultades y sobre todo obligaciones a los municipios, pero año con año y década tras década se le recortan recursos muy valiosos que son extremadamente necesarios para poder cumplimentar estas obligaciones que constitucionalmente tienen todos los municipios del país. Muy poquitos municipios lo pueden hacer bien. Y la verdad es que si no estamos realmente volcados sobre fortalecer las policías municipales, la labor de investigación, las capacidades de inteligencia, las capacidades de coordinación con las fuerzas estatales y federales para cada municipio de este país, no vamos a tener una seguridad civil fuerte que pueda realmente contrarrestar el nivel de criminalidad que tenemos. Hay una preocupación que ha habido en este sexenio, que sobra decirlo, ha sido en números absolutos el sexenio más violento de la historia en términos de homicidios dolosos registrados por las mismas autoridades mexicanas. Y hay una preocupación porque el Senado no ha ejercido su función de control. Es decir, me explico, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado no ha funcionado los últimos 2 años. La Comisión de Marina y Defensa Nacional tampoco ha funcionado. Entonces, Marta, ¿qué se puede hacer? Porque para Nuevo León ese va a ser un tema fundamental para reactivar estas 2 instancias de control desde la Cámara Alta. Necesitamos realmente que exista una ley de coordinación a todos los niveles. O sea, ese es digamos, el hoyo número 1 que ha habido es la falta de coordinación real. La otra es la desaparición de fondos importantísimos para el tema de seguridad. Y esta estrategia fallida del gobierno federal de abrazos no balazos, que como bien dice Luis, los abrazos les tocan a unos, pero los balazos nos tocan a todos nosotros. Entonces definitivamente por ahí hay una falla en la coordinación. Pero por otro lado, y es un tema que hemos puesto Luis y yo sobre la mesa, es que ha habido muy poco o cero presupuesto para la prevención. Si no le apostamos a la prevención, vamos a seguir pensando en que los fierros van a resolver el problema. Y el problema se resuelve en la cuestión social. El problema se resuelve apostándole a los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo en las comunidades más vulnerables, que es ahí en donde se está enfocando las energías el crimen organizado. Se ha hecho mucho énfasis en que la fórmula Herrera-Colosio, Colosio-Herrera, la palabra principal que le identifica es independencia. Y unos lo han interpretado como independencia de los poderes fácticos que existen, independencia de los caciques políticos que dominan las decisiones públicas de este país. Y hay incluso gente que lo ha dicho, independencia hasta cierto punto del gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León. ¿Por qué? Porque si bien Marta Herrera fue secretaria de su gabinete, una secretaria, por cierto, muy bien evaluada, y Luis Donaldo ha compartido trayectoria política con Samuel García, pues son perfiles que no necesariamente son parte de su núcleo rojo, núcleo círculo político. ¿Cómo va a ser la relación de Marta Herrera y Luis Donaldo Colosio en caso de que lleguen al Senado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García?
muy cordial, muy respetuosa, como siempre lo ha sido, pero incluso dentro de ese marco de respeto, él lo conoce y lo entiende y lo respeta muy bien. Nosotros tenemos esa necesidad de actuar con completa independencia y libertad. Esa libertad en el ejercicio de nuestro mandato es clave y es realmente lo que distingue esta fórmula por encima de todas las demás. Aquí no está ningún levantadedos de algún cacique político como lo que vemos en el PRI. Aquí no hay ningún agachón de un poder presidencial como lo que vemos en Morena. Aquí no hay ningún merolico repitiendo un discurso oficial, tratando de oficializar una mentira de que todo está bien cuando en realidad no es cierto. Aquí tienes una mujer, un hombre, estamos preparados, estamos listos para este reto, pero sobre todo que tenemos esa libertad de ejercicio que nadie más puede decir que sí tiene. No hemos sido sumisos. Yo no soy una mujer sumisa, nunca lo he sido. He sido una persona que desde muy chica he levantado la mano por mi libertad y esa no tiene precio. Y definitivamente yo vengo aquí, junto con Luis, a ser esas personas libres, no sumisas, que nadie nos obliga a nada, que tenemos la preparación, que tenemos la capacidad, que tenemos la experiencia para decidir por cuenta propia, para construir, pero también para hacer un contrapeso, para exigir, levantar la voz, pero también para armar alianzas, porque esa es nuestra expertise. Trabajar con la gente, para la gente, y definitivamente con una visión de largo plazo y no cortoplacista, que nos permita en la ocurrencia del día ir viendo para qué lado nos vamos. Sí. Tenemos claridad de largo plazo. Y hay algo muy importante también que, así lo que acaba de decir Marta es clave. Sabemos y vamos a trabajar con todos los colores del espectro, no nada más con los que nos caigan bien, porque es nuestra obligación sentarnos a trabajar con quien la gente determinó que hay que trabajar. Y ese es algo que pareciera que a muchos políticos hoy en día se les olvidó que de eso se trata la política, no de trabajar con tus cuates o con quien te caiga bien o con quien piense igual que tú, sino tienes que trabajar con quien la gente te obliga a trabajar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la gente y tú tienes que hacer caso. Tocas un punto fundamental, porque hay un consenso de que la próxima legislatura va a ser una legislatura, en el buen y en el mal sentido de la palabra, de tiburones políticos. Tiburones. De los grandes dinosaurios. dinosaurios, Megalodón tiburones, por ahí. de personajes con mucho poder, poder fáctico, no solo poder político inmediato otorgado. Para poder adquisitivo por corruptos. Por poder adquisitivo. A ver, va a estar, por ejemplo, Marcelo Ebrard, una figura que va a ser central en la siguiente administración. Va a haber personajes del lado del PRI, probablemente como Manlio Fabio Beltrones, probablemente incluso un personaje enfrentado aquí en Nuevo León con Movimiento Ciudadano, que es Francisco Cienfuegos. ¿Cómo va a lidiar Marta Herrera y Luis Donaldo Colosio en este nuevo ecosistema tan ríspido de la política mexicana? Con valor Con y valor. firmeza. A ver, las cosas se tienen que hacer de frente, no puedes tenerle miedo a nadie y sobre todo no puedes tenerle miedo a tu responsabilidad. Si no querías tener esta responsabilidad, entonces ¿para qué levantas la mano, no? Nosotros no le tenemos miedo a la responsabilidad, la gente con la que vamos a trabajar es gente. Luego a veces a ver, quieren aparentar que son otra cosa, pero no, son gente, igual que nosotros. Y van a trabajar igual que nosotros si quieren, y si no quieren, pues nosotros vamos a trabajar con el que sí se deje. Y entender que pues, muchos de estos personajes, por más mística que pudiesen tener a su alrededor, pues tienen que hacer la misma chamba que nosotros, van a hacer lo mismo que nosotros. Muchos de ellos incluso ya trabajaron, o sea, ya tuvimos que trabajar con ellos. No les sacamos la vuelta, al contrario. Y hay un hartazgo ¿Sí? un hartazgo de esos caciques, hay un hartazgo de la población y lo estamos viendo ahorita en las preferencias, ¿no? Hay un hartazgo sobre todo las juventudes, que ya no quieren eso, que ya no quieren esos caciques del poder, que se quieren enriquecer, que quieren perpetuarse en el poder, que quieren estar por estar, pero que nunca se han preocupado, y mucho menos por las juventudes. Nosotros sí le estamos apostando a eso y vamos a ser su voz, y tenemos que ser su voz, y no nos podemos agachar. Y no podemos hacer acá negociaciones en lo oscurito. Tenemos que ser transparentes
Y eso es lo que nos hace a Luis y a mí estar aquí. Hay un argumento de que en caso de que se cumpla el escenario base que están viendo todos los analistas, que es que Morena se mantenga en el poder, que necesariamente tiene que haber una refundación de la oposición. Es decir, que se rompan estos bloques tradicionales, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural, y que realmente haya una reconfiguración de las agendas que se van a llevar. ¿Cuál sería el papel de Luis Donaldo Colosio y de Marta Herrera en esta reconfiguración y refundación de la oposición? Creo que lo primero es reconocer quién está en esa misma dinámica y ahora sí que reclutarlos a la causa. Porque precisamente esa refundación, como bien hablas, de una oposición responsable se tiene que dar a partir de un pensamiento político compartido, no de una ideología de partido específica. Yo te voy a decir algo y pues a lo mejor me meto en un problema. Adelante, adelante, por favor, Luis. Libres. Yo he encontrado mucho más fácil hacer alianzas y trabajar bien con otras personas de otros partidos, a pesar de las diferencias de opinión ideológicas. Si tan solo esa persona tiene la congruencia de trabajar de una manera ética y profesional, versus personas incluso hasta de mi propio partido que no comparten esa ética y es imposible trabajar con ellos. Al grado incluso donde hemos terminado expulsando gente de la bancada por esa falta de ética y compromiso de trabajar, o sea, pese a que somos del mismo grupo. Realmente es encontrar quién no es un hijo de la chingada y trabajar bien con estas personas. Lo dijiste muy claro en un mensaje reciente donde diste tu posicionamiento, donde invitabas a Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Maínez a llegar a un acuerdo. Hasta ahí fuiste tú muy claro y dijiste, yo no le estoy pidiendo a Jorge que decline por Xóchitl Gálvez. Eso creo que quedó perfectamente clarísimo. Pero sí dijiste algo, dijiste, yo ya me había pronunciado antes de llegar a un acuerdo con la gente de la oposición que realmente le interese ser un contrapeso a lo que estamos viendo en Morena, porque tú fuiste muy crítico en tu discurso del viernes en Guadalajara de lo que ha sido el sexenio de López Obrador en materia de seguridad pública. Y dijiste algo clave, dijiste, yo en alguna vez dije a esta alianza del PRI, el PAN y el PRD, le sobra el PRI y le falta MC. Así es. O sea, Marta Herrera y Luis Donaldo Colosio ven un escenario en el que puede haber un nuevo frente opositor, y no quiero usar la misma palabra, a lo mejor frente para que la gente no malinterprete, un nuevo grupo opositor en el Senado. Pues yo creo que va a haber una suma de minorías que vamos a estar realmente peleando y exigiendo por lo que nos merecemos. Eso sí lo veo una reconfiguración, sí. No sabemos cómo, porque eso sí es un paso que se va a dar, definitivamente. Ya no podemos seguir viviendo en esa polarización. Y ese es un paso que se va a dar. Los cómo, como bien decía Luis, pues tendrá que ver, y yo realmente he sido una persona muy congruente en eso, tendrá que ver con quienes realmente coincidimos en esa visión de país de largo plazo. No en un tema cortoplacista de 3 años, 6 años, sino en esa visión de largo plazo. ¿Quiénes realmente la tenemos? ¿Quiénes estamos pensando en el bienestar y en la calidad de vida de las personas más allá de ganancias personales? Y quienes estemos en ello, vamos a empezar a unir esas fuerzas, esos perfiles, esas ideologías que realmente nos lleven hacia allá. También hay que tomar en cuenta o poner mucha atención para ver quién realmente sí se porta como oposición y no quién dice ser oposición. Tú hoy ves al PRI y al PAN, sobre todo al PRI, diciendo que son oposición y que Morena, cuando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sobre todo el PRI y el PAN, pero más el PRI, se portaba casi siempre como achichincle de Morena. Sí. Y ahorita trae la cantaleta de que son otra cosa, cuando en realidad se han portado como achichincles de Morena todo este sexenio. Pero ¿cuántas veces nos dicen esquiroles? Y a nosotros, ¿no? a Movimiento Ciudadano le dicen, no, Movimiento Ciudadano jamás se ha portado como un esquirol en ninguna de las votaciones, y tú puedes ver las votaciones en la Cámara. Creo que hay que hacer una precisión en dos sentidos. Uno, a ver, las votaciones, quien vota menos con Morena es Movimiento Ciudadano, y esos son datos públicos que están registrados y que todos los mexicanos tienen acceso y en temas claves. Y lo pueden verificar. Y en temas claves como el tema de la Guardia Nacional, energía, la reforma eléctrica, temas que han sido fundamentales para la República. El INE. Pero hay una narrativa que desde la misma
oposición. Esta narrativa empezó hace 3 años, principalmente impulsada por el PAN en el periodo electoral para confundir y asustar a la gente de no votar por Movimiento Ciudadano. Y en ese miedo de no votar por Morena y no saber si votar o no por Movimiento Ciudadano, porque a lo mejor es como, bueno, pues voto por el malo conocido de siempre y así voto por el PAN. Y eso es un error, porque el PAN y el PRI hoy son la misma sábana muy meada ya. Y le pusieron play otra vez a la campaña. Le pusieron play, son los mismos personajes reciclados de siempre y la verdad es que sobre todo aquí en Nuevo León eso ofende y pesa y cala muchísimo. Sí. Necesitamos gente nueva, necesitamos nuevos perfiles y sobre todo necesitamos esa responsabilidad de oficio. Y eso es lo que está ofreciendo un Movimiento Ciudadano hoy en Nuevo León y se lo estamos ofreciendo a todo México. Y por eso pedimos que analicen, que estudien, que vean realmente cómo se ha comportado, porque son leyendas urbanas, son mitos y hay que entender muy bien cómo se ha comportado Movimiento Ciudadano y cuáles han sido las temáticas en donde se ha concentrado y no es así. Hay gente que dice, yo por eso insistí en la palabra independencia, porque hay quienes sospechan de que hasta cierto punto, por la relación institucional que tiene el gobernador Samuel García con el presidente de la República, eso se puede prestar a acuerdos políticos. Pero a mí me queda muy claro que Marta Herrera y Luis Donaldo Colosio no son parte de ningún pacto político, mucho menos con Morena. Pero ¿cómo reafirmárselo a la gente y a los escépticos? La única persona a la que le hago caso ciego es a mi esposa, Carlos. Yo creo que nos han visto actuar. No cabe la menor duda de que decimos lo que pensamos lo que decimos y que hemos actuado realmente focalizado en el objetivo. Y el objetivo son las personas, es Nuevo León, es realmente un desarrollo sostenible, como decimos, de las personas en la economía, el medio ambiente, las personas. Y hemos sido congruentes toda nuestra vida, no es un tema nada más desde que llegamos al gobierno. Yo soy Marta Herrera desde que estaba en el sector privado, en el sector público, en el sector social, siempre he actuado de la misma forma, defendiendo los derechos humanos de las personas. Eso que dijo Marta es la palabra clave, congruencia. Congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces a través del tiempo. Sí. No por etapas, sino por momentos. Creo que si hoy la gente sabe que soy la persona que siempre me he mantenido independiente es porque siempre he actuado así, porque tanto con lo que hago como lo que digo, aunque incomoda a veces, pues lo digo sin ánimo de fregar, pero con la intención de decir la verdad y decir lo que pienso. Y eso hoy pues, es una bocanada de aire fresco y es algo que hace mucha falta. Entonces esa congruencia es clave. Aquí no somos veletas que nos vamos cobijando hacia donde está el poder, ¿no? Tenemos en otras fórmulas, vemos candidatos que cambian de partido como ropa interior, ¿no? O sea, hay por ahí unos que ya llegaron hasta el 5º partido antes que la selección mexicana, otro que primero empezó diciéndose que era el aliado más grande de los empresarios y luego que era muy independiente y luego ahorita que está con el pueblo. Esa ambivalencia pues evidencia mucho lo endeble que es tu ética de trabajo. Marta, ¿qué respondes al argumento de tus rivales del PRI y el PAN de que no se debe votar por la fórmula Movimiento Ciudadano porque de todas maneras Luis Donaldo Colosio ya tiene un lugar asegurado en la Cámara Alta? Yo siempre respondo que nosotros vamos a llegar a ganar y eso es lo que vamos a ir a hacer. Nosotros, y particularmente Luis, es un hombre excepcional que ha desarrollado una trayectoria dando resultados, que Marta Herrera es una mujer que lucha por lo que cree y que los dos vamos a llegar a ganar, vamos a arrasar. ¿Por qué? Porque la gente está creyendo en nosotros. No estamos pensando en puestos de consolación, no nos interesan. Lo que nosotros queremos llegar a ganar porque la gente nos puso ahí. Y si la gente nos pone ahí es porque vamos a trabajar con y para la gente. No. Luis, recientemente se publicó en un portal noticioso que una información no confirmada, pero me gustaría que aquí hicieras tú la precisión, de que se te habría acercado Claudio X González para hacerte la propuesta de fundar un nuevo partido de centro derecha de cara al próximo sexenio. No es verdad.
Perfecto. No tengo contacto con el señor Claudio X González. Muy bien, quería que quedara registro porque es una información que ha estado... No me interesa ni fundar ni formar un nuevo partido político. Tu Creo interés, que ya tenemos suficientes. tu interés sigue estando en Movimiento Ciudadano. Mi interés sigue estando en servir a la gente a través de mi trabajo, no en hacer un partido político. Y Marta, finalmente, para cerrar, ¿qué le dices a la gente de Nuevo León de por qué la fórmula Herrera-Colosio es la mejor opción que tienen para que lo represente en el Senado? Somos una fórmula que sabe construir, somos una fórmula que sabe generar alianzas, somos una fórmula que está y va a estar concentrada en las personas defendiendo nuestro Estado con valor y con firmeza. Eso lo hemos demostrado, lo hemos dicho y nos hemos comprometido. No somos una fórmula de promesas, somos una fórmula que cumple su palabra, que da su palabra y que va a estar, una vez que ganemos, de regreso con las personas que votaron por nosotros para trabajar con ellas en eso que vamos a ir a defender y que vamos a ir a cuidar para Nuevo León. Así que este 2 de junio, por favor, a votar, todas las personas, a votar, a votar, a votar. Y una vez que ganemos, que no nos suelten, porque necesitamos de su acompañamiento para lograr que Nuevo León siga brillando en México y que esas mejores prácticas que tenemos en Nuevo León las logremos instalar a nivel nacional. Luis, tu mensaje para los neoleoneses y para los mexicanos. En este próximo 2 de junio tenemos una gran responsabilidad porque no solamente estamos eligiendo a representantes nada más. Realmente nuestro país, nuestro estado, está en una coyuntura en donde estamos eligiendo así, o continuar por un rumbo que no tiene ni pies ni cabeza, en donde lo que antes se nos estaba garantizado, lo que antes no teníamos mayor problema, lo que se debía de mejorar o perfeccionar, pero no volver a hacer, pues ya estaba hecho. Teníamos agua, teníamos energía eléctrica, teníamos aire limpio, teníamos escuelas de tiempo completo y el día de hoy podemos continuar por esa ruta en donde tenemos un futuro completamente incierto o bien podemos recalibrar el rumbo de este país para regresar a tener representantes que sí te representan, que sí tienen en su mente el poder regresar a tenerle para toda la gente estas cosas que son básicas pero también muy necesarias para poder salir adelante. Eso es lo que se está jugando en México, en Nuevo León, este próximo 2 de junio. Por eso, como bien dice Marta, hay que salir a votar. Por eso hay que darle un mensaje fuerte y claro a toda la nación de qué es lo que quiere la gente de aquí de Nuevo León. Y palabra, que votes por quien votes, te simpatice el movimiento, que te simpatice el partido, el candidato, no pasa nada. Con que salgas a votar y que seas tú, y no una estructura electoral, tú quien decide el futuro de tu país. Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera, candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado por Nuevo León, gracias por estar en Código Magenta. Gracias. Gracias por la invitación.